Hola, muy buenos días. Soy Jorge Andavaca García. Te saludo y te doy la bienvenida al programa Semillas de Conciencia. Errores en el camino espiritual. Vamos a hablar algo de errores que se cometen en la llamada búsqueda del camino espiritual. Acá para ver, ¿Qué es lo que sucede? Sufrimos detenimientos, retrocesos, hay veces caídas, hay veces entramos en lo que se llama la noche oscura del alma o la etapa del vientre de la ballena. Pero hay errores que van más allá, porque la noche oscura del alma es una etapa. Pero no, yo no voy a hablar exactamente de eso como error, sino los errores producidos por el desconocimiento de principios, por el desconocimiento de leyes, que si bien nuestro maestro interno los conoce, pero no accedemos a esos conocimientos por nuestro estado de inconsciencia en el que vivimos. Es en esta circunstancia que se producen fallas, errores que nos mantienen estancados, decía, incluso hay veces en retroceso. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay personas que desconocen en realidad las leyes, principios, y pues se mandan a hacer cosas. Y bueno, es su riesgo. Hay otras personas, o hay veces hay grupos, escuelas, incluso a veces religiones, que de alguna manera, sin querer, queriendo, tergiversan las enseñanzas. Obviamente, sin mala intención, la mayoría, pero eso lleva a errores, ¿no? A frustrar las expectativas, y a veces en momentos culminantes, como en el momento de la muerte, ¿no? Ahora, esta decepción muchas veces, nos lleva a rechazar cualquier cosa que implique espiritualidad, cualquier disciplina espiritual, ¿no? Que hayamos emprendido, si es que la hemos emprendido. Y a otras personas les llega a desmoralizar, ¿no? Y entonces pasa en la mente dudas, escepticismo, en fin. Entonces, enciende tu lámpara, prende tu lucecita, mira qué puedes corregir. Esto hablo a los que están transitando un camino espiritual o a los que pretenden transitar por un camino espiritual. ¿Sí? Como dije, semillas de conciencia es algo práctico y yo te quiero decir algo. No te desmoralices si algo no funcionó. Date cuenta, de repente estás en una etapa en la que se llama la noche oscura del alma. De repente, mira, tranquilo, tranquila, no te desanimes. Pero sí tienes que estar alerta, abusado, como dicen en México, abusadillo, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, hay personas que trabajan por su cuenta, dicen, yo voy a hacer mi camino, no hay problema, y trabajan bajo la tutela del ego, que quiere ser grande. ¿Y qué cosa más grande que ser iluminado, no? Dice el ego. Entonces, corren tras un espejismo creado por la mente. En fin, otras veces se cae en manos de falsos gurús, porque si caes en manos de un gurú y si estás en la India funciona, pero a veces entre nuestros contextos que tenemos otra idiosincrasia, otra alimentación, otra respiración,
otro karma colectivo, etcétera. Entonces, como que no pegan cosas, ¿sí? Y suenan cosas como pues forzadas, adulteradas. Te digo, a ver, yo diría el principal error, ¿sabes cuál es? Actuar a ciegas o ser guiados por un ciego, pero actuar a ciegas me refiero a creer que la suma de un montón de cosas me lleva a algo, ¿sí? Yo sumo un montón de cosas y eso va a producir algo. Entonces las personas ven, escuchan eh, principios, caminos, métodos, técnicas, eh, se llenan de todo esto en la ilusión, en la esperanza de que la suma, la sumatoria de todo esto va a producir un salto de conciencia o algo parecido. Y no es así, no es así, porque la cosa es muy simple. Venimos como organismo autodesarrollante, como semilla, tenemos en la semilla el contenido del árbol que somos, el yo real, yo esencial, pero si venimos como semilla es para desarrollarla, en primer lugar. Entonces, si eso es, yo tengo que ver qué desarrolla la semilla, es decir, qué hace crecer la esencia. Entonces, puedo hacer muchas prácticas, ¿sí? Pero si no produce ese efecto concreto de hacer crecer algo que se ha quedado detenido desde la infancia y en el olvido, entonces muchas cosas que haga no me van a dar resultado. Ese tal vez sería el primer llamamiento. Porque he visto personas, dicen, yo practico esto y el otro, de todo. Runas, péndulo, cuarzos, reiki, y una serie de disciplinas. Muy útiles todas, importantes todas, la mayoría o todas. Útiles para la mente, para las emociones, para el manejo energético. Pero la pregunta es simple, ¿hace crecer la esencia? Ese sería un primer razonamiento. Un segundo razonamiento, ¿cuál sería? O un segundo tema para tratar acá. Asumir el trabajo interior desde el ego. Ese es uno de los defectos principales, ¿no? de una persona que quiere transitar en el camino, de un practicante, ¿no? Entonces, con el yo, dice esta persona, yo soy el que practica, yo soy el que voy a realizar esto o lo otro, ¿no? Si pensamos eso, si nos acentuamos en la idea de que yo soy el que está practicando, yo me realizo, entonces estás acentuando el sentimiento del yo minúsculo, ego, eso se va volviendo más preponderante, ¿no? Y eso termina siendo erróneo. Eso termina siendo erróneo. De esta actitud no se obtiene prácticamente nada, sino un mayor apego al ego y una mayor arrogancia. Porque ¿qué más arrogante que decir yo tengo la verdad y tú estás equivocado? Eso es la afirmación del ego, total, ¿no? Porque el ego se alimenta de una emoción fundamental que es el sentimiento de tener razón, una de las peores emociones negativas que hay, ¿no? En fin, diríamos más bien que nosotros practicamos y es la gracia la que permite que pasen cosas en nosotros, es la gracia del ser, de Dios, de la divinidad, la que opera en nosotros a través de nuestro maestro interior. Pero yo es una idea a descartar, es el ego, pues, es el ego, ¿no? Mi religión es superior a la tuya, mi Dios es mejor que el tuyo, es ego. Asumes el trabajo desde el ego y todo termina siendo una proyección del ego. Y ese ego construye un Dios a su medida, porque la idea que cada quien tiene de Dios, por ejemplo, es a la medida. ¿Esto qué significa? ¿No? Relato una historia, ya en otro momento la he relatado. Una hormiga
dice que bueno, sueña y en sueños ella sueña que se le aparece Dios. Y al día siguiente esta hormiga comenta con una hormiga amiga y le dice, anoche en sueños se me ha revelado Dios y he llegado a ver cómo es Dios. ¿Y cómo es? Le dice la otra hormiga. Ah, imagínate, en vez de 8 patas tiene 10.000 patas y tiene 10.000 ojos, 500 antenas y se mueve a una velocidad increíble. Y es capaz de cargar trozos de pan de increíble peso, hasta 1 tonelada de peso. ¿Qué es esto? Es una proyección. La hormiga proyecta a su dios hormiga y el ego proyecta a su dios egoico, vengador, celoso, perseguidor, inquisitorio. Dígame si no eso es el ego. Porque si hay algo que yo puedo decir con sencillez acerca de Dios, es que es amor. Eso puedo decir. Digo con sencillez, ¿no? En fin, otro de los errores fundamentales en el camino espiritual es el creerse especial, creerse el elegido, el escogido, ¿no? Muchas personas que transitan por estos caminos se sienten especiales, se sienten parte de los 144, de los 823 o los 2166, no sé, y se sienten superiores a la humanidad y miran desde el balcón de su fe egoica, indiferentes a los pecadores. Esa actitud no es así. Te digo, la clave suprema es ser simple, es ser humilde, es ser sencillo. Y tú dirás qué fácil y yo te diré qué difícil. ¿Por qué? Porque lo más difícil es ser sencillo. Porque todos queremos ser especiales, sentirnos especiales para con nosotros mismos, cosa que colinda con el orgullo, sentirnos especiales para los demás, cosa que colinda con la vanidad. Termina siendo amor propio, ¿no? Entonces todos sienten que han sido escogidos, seleccionados, ¿no? En fin, esto termina siendo una especie de presunción arrogante, nada espiritual, dicho sea de paso. El hacernos pensar que somos los privilegiados, los especiales, ¿no? Elegidos por la vida, y como no, y los demás son ovejas descarriadas. Ese es un concepto equivocado. Todos somos uno, por si acaso. Entonces, pues decía que esa arrogancia se ve en muchas religiones, ¿sí? Muchas religiones que se sienten propietarias de Dios, ¿no? Si uno no sigue su culto, si uno no sigue lo que ellos predican, estás perdido. Error. Dios es uno. Uno y uno. Y es el mismo para todos. Obviamente, si estás en el Perú antiguo, no le vas a llamar Krishna, ni Rama, ¿no? Ni Maitreya, ni Jehová. Le vas a llamar Apu Kontik Tibiracocha. Simple. Y si estás en el México antiguo, le llamarás Quetzalcóatl de repente, ¿no? O Huitzilopochtli. Así es. Y el otro le llama Rama, y el otro le llamará Krishna, el otro Brahma, el otro Vishnu, el otro Shiva, el otro Jovenir, el otro Ludur. Nombres. Nombres. Algunos le llaman aguacate, otros le llaman palta, y termina siendo lo mismo. Entonces, ese es un error, Dios es uno solo, ¿sí? Y, y el creer que tu Dios, con su nombre, que tú, ¿no? Que de la religión que tú practicas es superior, y si tú no sigues eso, eres pecador y te vas a quemar en el infierno, ese es un error. Tal vez te metan miedo, ¿no? En concreto, pues, ¿no? Dios es uno,
en cada cultura, en cada pueblo, en cada época, se le nombra de una manera, se le reverencia de una manera diferente, ¿no? Y desde ahí van creando muchas veces dogmas, doctrinas, que va produciendo la separación. Mi verdad versus tu verdad. Mi libro sagrado dice lo siguiente. No, el mío dice lo siguiente. ¿Eso sabes por qué se produce? Porque privilegia la verdad sobre el bien. El bien siempre está por encima de la verdad. Si tú privilegiaras el bien por encima de la verdad, es decir, el vino sobre el agua, entonces no discutirías, no despreciarías, simplemente abrazarías a ese otro ser que está ahí, ¿no? Ese sería, pues, un error en el camino espiritual. Otro que yo no sé si decirle del camino espiritual, sino a los que aspiran el camino, es creer, privilegiar el conocimiento sobre el ser. Yo no diría el conocimiento, diría la información. Creer porque se aprenden de memoria. Y generalmente ahora del camino. Existe do. Do en japonés significa Tao, significa camino. Ken do, el camino de la espada. Aikido, el camino de la energía interior, ¿no? Kyudo, el camino del tiro al arco. Do es camino, ¿sí? Judo, el camino de la flexibilidad. Karate do, el camino de la mano vacía. Son caminos. Pero hay un nuevo camino. Facebook do, el camino de Facebook. Es decir, te ponen principios ahí y entonces uno aprende, lo ve, le da like y entonces si te lees 10 de esos por día y le das pues seguramente like o pones corazoncitos, ya estás evolucionando en tu despertar. Y si te lo aprendes de memoria y lo compartes a 10 personas, prácticamente empiezan a salirte alitas de ángel. Y ese es un error, pues. Puedes tomar una frase que te ponen en Facebook como un motivador y de ahí seguramente vas a leer algo sobre el tema y me parece, así se hace, lógico. Pero si porque ves la frasecita y te la aprendes o la compartes y crees que eso ya es trabajar tu ser, estás absolutamente equivocado. Es información. Para que la información se transforme en conocimiento debe ser procesada. Y para que el conocimiento se transforme en sabiduría debe ser aplicada a tu vida. Y para que la sabiduría se vuelva carne de tu carne, debes convertirla en prajna. Y para eso tienes que evitar cometer el error de privilegiar el conocimiento sobre el ser. ¿Ok? El intelecto es un maravilloso servidor, pero también es un amo terrible. Ayer comentábamos en lo del genio. Pueden consultar ayer, ¿se acuerdan? Hablamos del genio, del inconsciente, de la mente, etc. El intelecto es un maravilloso servidor, pero puede ser un amo terrible. ¿Por qué? Porque de la mente individual es donde se gesta el ego. El ego es separatividad. El amor es unidad, el ego es separatividad. Amor y ego no pueden convergir jamás. Amor es unidad, ego es separatividad. ¿Sí? Entonces, si bien el intelecto es un instrumento que sirve, es el corazón intuitivo, el corazón compasivo. Esa es la puerta de entrada a la unidad, ¿no? En fin, entonces, tú puedes leer mucha literatura espiritual, puedes escuchar muchas cosas, y eso tú eres libre de hacerlo, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo es, si tú acumulas y acumulas información que con suerte puedes transformar en conocimiento a través del procesamiento, eso conduce a un error. Tu conocimiento crece sobre el ser y conocimiento y ser deben ir parejos. Lo que conoces y lo que eres. Y esto implica aplicación práctica. Esta es una de las cosas que en Escuela Vida se pone énfasis absoluto. Y es una de las cosas que el señor Georgi Ivanovich Gurdjieff
gran maestro de maestros, ponía de relieve, conocimiento y ser. Porque, ¿de qué sirve que yo conozca la libertad si no soy libre? ¿De qué sirve que yo conozca que no debo juzgar si en mi mente juzgo, por ejemplo? ¿De qué sirve que yo conozca que el ego me separa y estoy lleno de ego? ¿De qué sirve? No, tiene que ser conocimiento y ser. Cuando el conocimiento destaca, hablo, y el ser se queda retrasado, cometo un error. Creo que soy lo que conozco. Entonces, como conozco mucho, me creo mucho. Entonces, de esa separación entre el conocimiento que se destaca sobre el ser, en el cual el ego dice, uy, yo sé tanto y por lo tanto, soy grande porque sé bastante, he leído muchos libros, he escuchado muchos videos, entonces yo ya sé. Sí, pero tu ser no ha crecido. Y entonces, esa brecha genera lo que los griegos llamaban ibris, el pecado del orgullo. Y ese es el principio de la caída. Ese es un gran error espiritual. Ok. Entonces hemos visto el tema errores en el camino espiritual y yo quisiera que no caigas en eso, no creer que la suma de un montón de cosas te va a conducir. Como alguien me decía, ¿no? Yo ya debo estar despierto. ¿Por qué? Porque soy vegetariano, ¿no? Me decía, practico tal cosa, practico cuarzos, conozco el tarot, practico algunos mantras, escucho videos de un chamán, por decir, chamánicos, ¿qué más? Conozco de las runas, estoy manejando el péndulo de los ángeles. Supongo que en algún momento todo eso va a hacer clic y me voy a iluminar. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros somos semillas, venimos como semillas, como seres autodesarrollantes, nuestra esencia encarna en el momento de la concepción, nace con el cuerpo, bueno, es decir, el cuerpo nace a los 9 meses, y nuestra esencia que ha ido generando la vida, porque nuestra esencia es la que trae el centro instintivo que desarrolla el cuerpo, pero en fin, la cosa es que cuando tú tienes 4 años, tu cuerpo tiene 4 años, tu esencia 4 años, por decirlo, es un decir. Ya a los 4 años se crece la personalidad, todo lo que aprendes, ideas, pensamientos, aprendes emociones por imitación, hábitos, actitudes, todo eso se llama la personalidad, que es muy útil para la convivencia, muy útil sobre todo para la sobrevivencia, estudio, trabajo, todo eso se llama personalidad. Lo que sucede es que la personalidad envuelve a la esencia y a partir de esa edad solamente crece la personalidad y la escuela, el colegio, la universidad solo hace crecer la personalidad. Y cuando te acuerdas, una persona tiene 30 años, su cuerpo 30 años, su personalidad, por decir 30 años, su esencia 4. Pero conoce esto, practica esto, lo siento, pero no sabe cómo hacer crecer su esencia. Eso que se ha detenido. Y no crea que la suma de un montón de cosas lo va a hacer crecer. Entonces, si esa persona encuentra un camino en el cual se trabaja el crecimiento de la esencia, es correcto. Y es libre en absoluto de encontrar el camino que guste. Yo no te voy a decir, es esto y esta es la verdad. Eso es tontería. La verdad es algo interior. Nadie posee la verdad. Yo comparto ciertas cosas contigo aquí y por supuesto en Escuela Vida se comparte todo esto más la práctica, ¿no? Ejercicios prácticos para obviamente desarrollar el ser, que hace que es una de las cosas que permite el crecimiento de la esencia. Pero no te digo que es lo único y es la verdad, no es eso, no es así. No es así. La cosa es que encuentres un lugar donde pues no te digan que si repites tal palabra va a pasar algo, ¿no? Salvo que sea pues un trabajo con un gurú muy especializado, que trabaje un mantra pues súper especial, pero mejor anda a la India para eso. Pero por lo demás, porque haces una serie de cosas, rituales, prendes incienso, velas de colores, no creas que eso hace crecer la esencia, ¿o sí? Pues ese era nuestro tema.
Yo lo voy dejando por aquí, deseándote de todo corazón que estés bien, que estés en paz, la armonía, la ecuanimidad y la dicha sean contigo. Que la felicidad y sus causas eclosionen, desarrollen y se manifiesten en ti. Y que el sufrimiento y la infelicidad y sus causas estén lo más exento, lo más lejos de tu vida. Y de la mía y de la nuestra y de todos. Todos somos uno. Namaskar.